¡Qué locura, gente! Esto está andando solo. Este es el exoesqueleto más viral de internet ahora mismo, es el que se ha puesto más de moda. Y yo también quería probarlo al extremo. Pasaremos 24 horas con él. Haremos un bivac súper exigente. Subiremos muy alto. Nos quedan muchas horas de caminata. Llevo una mochila, no sé, son como 25 kilos de mochila y yo peso casi 70. O sea que esto es una barbaridad. Esperemos que el exoesqueleto nos ayude. Lo pondremos a prueba al extremo. ¡Ah! Luego haremos pruebas muy específicas. ¿Podré saltar más alto? ¿Podré saltar más lejos? ¿Podré correr cuanto más rápido? Y lo más importante, ¿cuáles son las primeras reacciones de mi padre? ¡Oh, madre de Dios! Sí, parece un tullido. De verdad que me cuesta seguir a mi padre, ¿eh? ¿O de mis amigos? Sí. Bro, se le ha ido la olla a esto, ¿eh? O sea, me coge y me hace... Al ponérselo y ver que esto te hace andar solo. ¿Realmente funciona? No lo sé. Esto ya se ha puesto en marcha. Venga, empezamos. Por cierto, que no lo he dicho, este exoesqueleto es de la marca Hypershell. Seguimos. De momento esto es una locura, ¿eh? Os lo digo muy en serio. Como esto funcione de verdad, me ha solucionado la vida, ¿eh? Yo que me paso el día en la montaña. Por cierto, para dormir esta noche no me he traído tienda de acampada. Me he traído como un poncho, que es como un chubasquero, que lo podemos transformar en tienda de acampada. No lo he probado. Hoy será unboxing y review también del poncho tienda. Ocupa muy poco. Llevando eso no sé cómo llevo tanto peso en la mochila, de verdad. A andar solo. Es una locura cómo empuja. ¡Wow! No sé si se aprecia el nivel de las pendientes que estoy haciendo. De hecho, tenemos como unos 700 metros de desnivel positivo, pero de momento os juro que no tengo las piernas fatigadas. Quizá también se está sumando el efecto de los palos, que ya te quitan un 15% de fatiga, más igual el exoesqueleto, que te quita entre un 20 y un 30 si lo llevas en modo turbo. Ahora lo llevo en eco, llevo las piernas frescas, con este peso, y ya llevo hecho 300 metros de desnivel positivo. Y voy fresco. Es que cuidado, ¿eh? Descansito rápido, estamos a mitad de camino, todavía tenemos que subir allí arriba. Esto va a ser un bivac alucinante, mirad qué pedazo de día está haciendo. Tendremos unas estrellas esta noche y quería aprovechar esta parada para daros otro truco que para mí es imprescindible. Y es que en días como hoy, de tanto calor, tanto sol, que sudamos mucho, tío, aparte de beber agua cuando tienes sed, sales minerales, electrolitos, los perdemos con el sudor y si solo bebemos agua no recuperamos la misma cantidad. Y tío, para mí, mejor que un Red Bull, mejor que un Monster, mejor que lo que quieras, electrolitos. Mantener la hidratación para poder hacer estos tutes. Vale, misión actual. Vamos a subir hasta allí arriba. Vamos a buscar el sitio ideal donde hacer el bivac, donde pasar la noche. Luego dejaremos todo montado y con la mochila vacía bajaremos a buscar madera para poder encender una buena hoguera y hacer el bacon. Esta noche va a ser épica. Venga, sigamos. Me he quitado la mochila para descansar un poco, pero voy muy fresco. Llevo exactamente 1 hora y 24 minutos, casi sin parar, solo he parado para grabar, y me quedan 2 de 4 rayas de batería. A ver si cuando lleguemos arriba y ya llevemos encima esos 700 metros de desnivel positivo, a ver cuánta batería queda. Me voy a guardar esta ubicación en el reloj, porque fijaros qué tesoro hemos encontrado aquí. Estamos a media hora de donde quiero dormir, pero es que hay todo un árbol. Más arriba donde quiero dormir no habrá nada. Luego bajaremos, encima que tenemos el exoesqueleto, pim pam, venga, vamos a encontrar ya el sitio donde dormir. Algo tendremos que hacer con los mosquitos, ¿eh? O sea, a la que pare me van a comer, porque estoy viendo ya bolas y bolas de mosquitos volando, o sea, madre mía. Vale, pues me he quedado sin batería, pero no pasa nada porque llevaba una de repuesto. Pues mirar, ha sido después de subir unos 650 metros positivos. Hemos andado unos 5 kilómetros y es lo que ha durado la batería. Lo he llevado al final en modo eco, lo más potente. Y oye, la verdad que se nota, ¿eh? Se nota que empuja. Pero, mira, yo por suerte he cogido una batería de recambio. Y mirad ahora lo fácil que es cambiarla. Clic, clic, clic. Ya está fuera. Vamos a cambiar la batería. Buah, llevo cositas aquí que ganas de llegar para usarlo. Pero no spoilers. Primero cambiamos la batería. Esto de aquí es la batería y esta es la de repuesto. Entonces, apretamos aquí.
Vale, ya está fuera. Ahora ponemos la nueva. Que haga clic, ya está. Ya podemos volver a equipárnoslo. Que a ver, para la media hora que nos queda, no sé si vale la pena. Pero mira, así ya hemos hecho el cambio de batería. Y ahora debería encenderse, si veis los LEDs. Mantengo pulsado y he encendido a media potencia. Y sigamos. ¡Guau! Creo que ya sé dónde voy a dormir. ¡Guau! ¡Qué guapo! Oh, es tan bonito como esperaba, pero el suelo está lleno de rocas. Habrá que buscar un poco más el sitio donde dormir, donde hacer la hoguera, el bacon, donde montar ese poncho tienda. Pero está muy guapo el sitio. Esto es una maldad, pero yo creo que merecida. ¡Guau! ¡Guau! Me lo quería guardar para mañana, pero tú flipas. Dios, es que mira. ¡Wow! Después de la subidota que nos hemos pegado, tú. Pido perdón, pero es que es una locura. Vamos a buscar otro sitio donde dormir. Primero porque aquí se ha sentado un guarro y ha dejado esto. Eres un guarro, el que ha dejado esto, eres un guarro. Esto no se hace, no se deja mierda en un sitio tan bonito, tío. Es obvio, es que no hace falta mencionarlo. En fin, recojo esto y vamos a buscar un sitio donde dormir bien. Aquí hay demasiadas rocas en el suelo. Estoy viendo más colillas. Hay que ser guarro, ¿eh? En fin, me hubiera comido 5 croissants más, pero ahora llevo otra cosa muy top, pero la haremos en el otro lado. Creo que he encontrado el sitio ideal. Aquí hay un pequeño rastro de que alguien ha hecho una hoguera, o sea que podemos volver a aprovecharlo. Y para dormir, ojo, porque aquí no sería mal sitio. Tenemos esta roca que nos protegería del viento. Podríamos montar el poncho que tengo así. Podría estar bien. Aquí me gusta. Y aquí hay un pequeño refugio. Buah. Esto está hecho mierda. Al menos no huele a pipi, porque está de moda usar estos sitios de retrete. Que no hay que hacerlo, por Dios. Esto es por si hay una emergencia y llueve o hace mucho viento o alguien está realmente jodido, pues se mete ahí y puede salvar la noche. Pero está en bastante mal estado. No sé yo si pasaría la noche aquí, ¿eh? Bueno, en caso de una emergencia igual sí. Vamos a hacer una cosa. Aquí está todo mi kit de cena, pero ahora queremos solo el vaso y la cuchara. Hubo un día que Pablo me dijo, mutar o morir, David, mutar o morir. Y entonces dije, pues sí, tienes toda la razón, Pablo, vamos allá. Entonces me he traído un batido de protes para merendar. Lo que pasa es que me he quedado sin agua y hay que filtrar. Recuerda, David, mutar o morir. Mutar o morir, David, mutar o morir. Tengo esas palabras grabadas a fuego. Pues nada, batido de protes, sabor Oreo. Y nos vamos a buscar leña para encender un fuego. Nos bebemos esto, vamos a por más madera, hoguerita, bacon. Ya he limpiado el vaso, son las 8:11, el sol se pone a las 9 y pico, así que vámonos con el exoesqueleto a por madera. Igual no hace falta irse tan lejos a buscar madera, he visto que por allí arriba hay pinos y me parece ver que hay uno medio muerto. Veamos. Exoesqueleto activado, vámonos. Oh. Chavales, hemos triunfado. Está en muy buen estado. Tengo poca sierra para cortar los más gordos. Uf, bastante bien. ¿No tenéis también un exoesqueleto de brazos para cortar? Sería bastante útil. ¿Creéis que el exoesqueleto me dará más potencia de patada? Creo que sí. Es que te ayuda para abajo. Que sí. Y a patear cosas, eso lo veremos mañana. Y está en modo eco. No quiero saber en modo sport. Pisotón sport. Qué chetao. Toma. Toma ya. ¡Qué hambre tengo de bacon!
He venido a por rocas y he encontrado esta otra hoguera y esto es mucho más llano que allí. Así que, oye, vamos a usar estas rocas para hacer la hoguera y montamos el poncho aquí detrás. Tengo mucho miedo, no sé cómo será dormir en el poncho, ¿eh? Pero bueno, de momento vamos a mover esto ahora que está frío. Que quiero que esto me haga de panel reflectante y me traiga todo el calor hacia la tienda, porque está el cielo muy despejado, eso significa frío. Y también para poner el bacon, aunque igual hago el bacon con la técnica de Pablo, cuidadito. Yo creo que podemos empezar a montar ya. Montamos y encendemos fuego. Uf, nos queda 15-20 minutos de luz, ¿eh? Transformer, poncho shelter. Hoy Transformer completo entre el exoesqueleto y el poncho shelter. Es que me dio mucha envidia el que usó Pablo en el vídeo que hicimos juntos, que eran 2 ponchos que se convertían en una tienda. Esto es un poncho. Necesitaría otro compañero con otro poncho para hacerlo una tienda. Mira, con visera y todo. Caray. Como poncho igual me va grande. O igual me cogen en Gryffindor, ¿eh? Me gusta que sea como una capa. ¡Guau! Las piquetas verdes. ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! Y los tensores, que yo creo que hoy tendremos que montarlos. No sé, la estoy viendo muy pequeña, ¿eh? Uy, va, la he liado un poco, creo. Esto si lo pongo un poco más cerca, ahora puedo subir más el palo. Eso es. Y ahora pondremos un tensor de aquí para allá y nos queda un pequeño paravientos. Algo es algo. Nos faltaría el otro poncho para que fuera una tienda completa. Bueno, es lo que hay. Bueno, al menos esto nos va a cubrir del rocío, que mañana por la mañana estará todo empapado. Así al menos dentro tendremos el saco seco. Esta ya no sale. Uy, esto qué mierda. Guay. Y como a mí no me falta experiencia y sé que dormir al lado de un lago es despertarte sin sangre de lo que te han chupado los mosquitos, me he traído una mosquitera que cabía aquí dentro. Ya me quería chupar la oreja. Quiero romper estas fibras y hacerlas más finas para que me sea más fácil encenderlas con el ferrocerio. ¿Me queréis dejar en paz? Me ha picado uno en el culo, por cierto. Como llevaba el exoesqueleto y llevaba por fuera la sudadera, han visto ahí el hueco y han dicho ¡vamos! Me cago en la leche. Bueno, probemos esto. Necesitamos fuego ya, sobre todo por los mosquitos. Es que... Oh, así que te resistes, ¿eh? Oh, qué bien se está al lado del fuego, tú. Vamos a hacer bacon para cenar. En concreto haremos la receta de Pablo. Haremos bacon a la taza. Lo que quiero hacer
es recubrir el vaso con papel de plata para mejorar la técnica de cocina del bacon a la taza de Pablo, del legendario bacon a la taza. ¿Qué pasa? Que si lo hago a pelo, tal cual, mañana por la mañana esto estará lleno de grasa seca de bacon y no me podré hacer el café aquí. Entonces vamos a probar con esto. Es demasiado. Simplemente quiero forrar la taza de papel de plata. Y además esto lo que hará es que podamos taparlo para que no nos entren las cenizas. A por el bacon. ¡Uf! ¿Cómo estará esto, tú? Cómo calienta esto, tú. Ay, ay, ay. Abrimos esto por aquí, sacamos unas cuantas brasas. Bonk. ¿Qué os parece? Opinen. ¿Qué les parece el bacon a la taza? ¿Cómo saldrá? Lo sabremos en un rato. Y mientras tanto, os voy a enseñar. Esto no os hacéis una idea, ¿eh? Igual no llega al kilo, pero estará cerca del kilo. Y veis lo pequeño que es. Es como... Nena, no llega, es que ni a un palmo, serán como 15 centímetros, pero... denso, calóricamente denso. Vamos a hacer una prueba de cómo está. Si puedo cortarlo. Claro, es que esto con el bacon, a la montaña todos los sabores se multiplican por 5000. Entonces puedes llevar algo que a priori, esto dirás, hostia, que pan más duro ahí, ¿no? Pero es que aquí, la de calorías que hay aquí, mira, 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 qué bien aprovechado. Vamos a probarlo. Esto, aquí ahora un poco crunchy con el humo. Bueno, tanto humo no. Os voy a enseñar algo súper tocho, ¿vale? Mientras se hace el bacon, os voy a descubrir algo súper tocho. O sea, esto es un mundo, ¿vale? Ya me he tropezado un par de veces con este hilo, que es que en la cámara casi ni lo veréis. Y yo que voy medio a oscuras y tal, para no usar el frontal y no deslumbraros, pues me estoy dando todo el rato con la cuerda. Total, mirad qué paracord que compré. Es fluorescente. Lo cargamos así, le voy a dar turbo, lo cargo bien. ¡Mirad qué locura! Es que casi que hace luz, fijaros, es que alumbra. Es una pasada. Lo compré en AliExpress, baratísimo. ¡Hala! Ya lo hemos cargado, mirad qué loco. Ahora ya se ve que tenemos aquí un hilo y ya no nos vamos a estar chocando. Bastante guapo, ¿eh? Si queréis de este paracord, simplemente tenéis que buscar paracord fluorescente y ya está. Y dura suficiente, ¿eh? O sea, una vez... Yo lo he probado en casa y en oscuridad total dura una barbaridad. ¡Ay, el bacon! ¡Ay, me he olvidado mucho rato de él! ¡Cómo huele a bacon! ¡Guau! Está hirviendo del fondo, ¿eh? Vale, se está haciendo correctamente. Le damos la vuelta. Como el papel de plata está dentro del vaso, podemos dar la vuelta al papel de plata y mantenemos las asas fuera de la hoguera. ¡Bombo clat! ¡Qué calor da el fuego! Voy a hacer un poco el pan aquí, con el bacon. ¡Uy! ¡Qué rápido se ha tostado! Vamos a hacer otra tostada, va, aquí, venga. Un poco bacon con el pan, mira. Que aproveche si también estáis comiendo. Valió la pena la espera. Está bien hacer el bacon así para cuando no puedes permitirte un tendedero de bacon, como ahora. Nice. Bof. Bof. Mirad la de bacon. Tendría que haber calentado un poco el pan, pero con el mazacote de bacon está espectacular. ¡Hostia! Vaya nubarrón, tú. Se me ha tapado por completo. Ahora tenemos postres. ¡Boom! Chocolate a la sal. ¡Uf! Oh. El brillo el brillo de chocolate. ¿Por qué? Porque el sabor se multiplica por 500 en la montaña. Quiero saber por qué. Ya me apetecía de hace tiempo, ¿eh? Una acampada así en solitario, remota, un fueguito. Lo único que me apetecía ver las estrellas. Bueno, mientras no se ponga a llover. ¡Ay! ¡Que me he traído el visor térmico! Hostia, pero estando solo, aquí en la nada. En teoría en este valle no se han visto osos, de momento. A no ser que sea yo el primero. Pero mirar con el visor térmico da miedito, ¿eh? Porque yo ahora no veo nada. Pero imaginaos que vemos una super mancha de temperatura que se mueve. Pues me pongo el exoesqueleto otra vez y fiu, 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 fiu. Veamos.
Veo muchas piedras calientes. Claro, todas las rocas que les ha dado el sol están más calientes. A no ser que una estuviera corriendo, no sabríamos que es un animal. Guau, pero qué locura como se ve, ¿eh? Me levanto. Guau, la luz. Qué guapo. Eso sí que parece un animal. Ese de ahí tiene forma de rebeco. Ese de ahí. Nos tendríamos que preocupar si vemos un punto amarillo que se mueve mucho. Es lo que aprendimos en el vídeo de probando los visores térmicos. Guau, mola mucho porque es una visión nocturna. Y eso que parecía un rebeco de allá arriba, no lo es porque no se ha movido. Bueno, nada, al menos ningún animal a la vista. Las marmotas que hemos visto antes imagino que estarán ya en la madriguera, y nosotros al hablar, pues los rebecos y los animales así que están a esta altura se habrán ido a tomar por culo. Así que nada, vamos para la cama, lavar los dientes y a ver si puedo dormir esta noche. Y no nos llueve. Estar solo tan arriba mola, pero lo dejaremos aquí. Vamos a montar la cama y todavía os tengo que enseñar otra cosa que he traído. Bueno, dos, de hecho son dos. Vamos con la esterilla inflable de hoy. Esto es un Matalas deluxe, pero es que ninguno es como este. Primero pondremos este para evitar que se pinche, muy importante eso. Y vamos rápido porque no quiero que me entren mosquitos dentro de la mosquitera. Vale. Aquí tenemos la colchoneta inflable de Nortent. La bolsa esta que veis tan grande sirve como inflador. Esto coge aire, lo cierras así y lo vas inflando. Pero aquí viene el primer juguetito que quería enseñaros para inflar esto de manera muy cómoda. Esto es el inflador más pequeño del mercado ahora mismo. Lo venden en AliExpress y es esta. ¿Yo qué hago? Para que no se me encienda, como el interruptor está aquí y a veces esto se enciende solo en la mochila y cuando llegas no tiene batería, lo que hago es la pila la pongo al revés. Entonces ahora le doy la vuelta y así no se me ha descargado de camino. Cosas que te enseña la experiencia. Ya os digo, es lentita y muy ruidosa, pero ni pesa ni ocupa, o sea, es que la llevas con la colchoneta hinchable y ni te acuerdas de que la habías puesto allí, así que nice. Solo vigilar que no se te agote la batería y listo. Esto hay que hacerlo rápido, porque si no entran los bichos. Fuera, mosquitos. Anda ya, anda ya, anda ya. Este viento, tío, ¿en serio? La prueba de la pendiente, claramente... Ah, pues no tan claro. Vale, estamos bien. Qué rachas de viento, tú. Nos espera una noche movidita, ¿eh? Bastante movidita. 70% de batería. Me interesa guardar toda la batería que pueda, así que voy a apagar el móvil. Clash jugamos mañana, que en teoría mañana vuelvo a casa. Hemos quedado primeros en la Liga de Clanes. Ay, que se me ha olvidado decíroslo. Si os gustan este tipo de vídeos, me ayudáis mogollón si os suscribís, de verdad. Y nada, el fuego se está apagando ahí lentamente. Aún le queda un poco, le voy a dejar haciendo. Y nosotros nos vamos a dormir ya. A ver qué tipo de noche pasamos. Esperemos que no llueva y esperemos que el viento no me arranque todo esto. Así que nada, hasta mañana. Oh, mi espalda. Aunque las piernas bien, ¿eh? Buenos días. Ha habido un amanecer precioso. Lo que no lo he grabado, lo he disfrutado. Tenía la cámara ahí guardada de la humedad y todo. Se ha puesto todo el cielo lila, guapísimo. Esto ha sido hace una hora. Ahora mismo son las 7. Bueno, vamos a salir y vamos a hacer un buen café. Lo necesito. Y luego el resto de pruebas del exoesqueleto. Podremos correr más rápido, podremos saltar más alto, podremos patear más fuerte. Vamos a hacer un café. Por cierto, qué locura el colchón este. No tiene la típica forma que se te salen los pies por un lado o por el otro, no. Es enorme, tío. Que viene dormido con el colchón. Ahora, unos golpes de viento ha hecho. Ha habido un momento que esto hacía... Pero locura, se ha tapado todo de niebla. Que he dicho, madre mía, menos mal que he clavado bien las piquetas, porque si no... Venga, vamos a hacer un cafelito. Dije 24 horas con el exoesqueleto y 24 horas será. Lógicamente para dormir es imposible. Así ya no lo dejo en el suelo que está empapado. O al pan que nos queda, tú, para desayunar. Y café, más importante. Me encantan los kits así de compactos, de verdad. Aquí, por ejemplo, llevo el fogón y dentro del vaso, la bombona. Qué locura. Y como es martes, me voy a dar un lujo, si me lo permitís. Y es que me haré el café con leche. Oh, así sí se empieza bien el día. Así sí.
Son las 8 de la mañana y voy a calificar el poncho tienda. Y voy a aprovechar el exoesqueleto a ver si puedo patearlo más lejos. Que sea poncho y que sea tienda, mola mucho. Pesa muy poco, igual pesa unos 300 gramos. Os lo pongo aquí exactamente lo que pesa. Pero también te digo, si hubiera llovido esta noche, me hubiera entrado el agua. Y por más al fondo que me hubiera puesto, no sabría cómo cerrarlo para que no me entrara el agua. Entonces, para un solo poncho, le tendría que poner como mucho un 5, porque me ha ido bien. Pero si hubiera llovido, me hubiera entrado agua, pero vamos. Así que, vamos allá, modo turbo. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, no sé si ha influido en la patada, pero santo patadón. Voy a buscarlo. A ver, voy a probar ahora, sin el exoesqueleto. Antes he llegado bastante más lejos, con el exoesqueleto. Otra prueba con el exoesqueleto. Le he dado mal, pero le doy más fuerte con el exoesqueleto, Pues sí, el exoesqueleto no está hecho para patear cosas más fuerte, ni de hecho tampoco hay que patear el material, pero doy fe de que con el exoesqueleto se patea más fuerte. Ay. Y ahora empieza la parte más importante del vídeo. Vamos a buscar a mi padre para empezar las pruebas extremas del exoesqueleto. Todo recogidito, todo listo. ¡Vámonos! Hombre, padre, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Listo para probar el exoesqueleto? Anda, ¿no me tocaba a mí? Sí. Vamos a probarlo, papá. Venga, a buscar un reto. Padre, te toca. ¿Hacemos intercambio de exoesqueleto? Ya era hora, que estoy cansado. Vale, 3, 2, 1. Listo. Vamos, bastante bien, ¿no, papá? Dale al botón que eso está parado. Vale, tiene modo eco y modo turbo. Empezamos con un cuarto de potencia el modo eco, para andar aquí en plano. Ya puedes andar. Pero espérate, si no te me escapas. Vamos, padre, camina. ¿Cómo lo sientes? Raro. ¿Qué? Normal. No, extraño. Vale. Una buena sensación. Quieto. Dale 2 veces al botón verde. Vale, ahora has subido una potencia, dale otra vez. ¿A quién? Ahí, ahí. Otra vez 2 toques. Ahora estás a tope del modo eco. Camina. Hostia, me levanta las piernas y todo, tío. Esto es para subir cuestas. Pues venga, para cuesta para arriba. Papá, pero que para ahí no es. Vale, papá, vamos a poner el modo turbo, ¿vale? Y no hay que ponerse ningún cinturón ni nada. No. Madre de Dios. Vale, ¿veis que está en rojo? Esto es el modo turbo, a tope de potencia, ¿eh? ¿Vamos? Venga, para adelante. Uf, madre de Dios. Sí, parece un tullido. Hostia puta, le falta cuesta al camino. Me levanta las piernas el cabrón. ¿Será posible? Papá, que no te sigo, ¿eh? ¿Cómo que no me sigues? Me cuesta, Pero si es ella que me lleva solo. Izquierda, izquierda. De verdad que me cuesta seguir a mi padre, ¿eh? Hostia puta, yo que venía cansado, tío. Pero puedes mantener un ritmo así, tranquilo. Vamos andando aquí los dos. Pero es curioso porque te hace andar. Yo no quiero andar y me levanta las piernas, tú, tío. Lo que se nota más es cómo levanta, pero igualmente también empuja hacia abajo. Por cierto, papá, este exoesqueleto también lo probó José y Aarón y mira qué risa. ¡Hola! Sí. Bro, se le ha ido la olla a esto, Fallo mío. Fallo mío, estaba en cuesta abajo, tío. ¿Qué está pasando, tío? Literalmente, noto como si, o sea, me fuera así, pero rollo así de vasto. Y te aplasta, ¿eh? O sea, me coge y me hace... Turno de Aarón. ¿Qué? Hostia, yo esto no lo he probado, tío. Hola, es muy loco, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Hola, hola! Camina como Mortadelo, ¿sabes? Hostia, qué puta locura, ¿no? Lo que sí que es indudable, José, es que el que lo lleva puesto va primero. Sí, míralo. Y el resto cuesta un poco seguirle el ritmo. Y el Aarón ahí delante Va bailando, moviendo el esqueleto. va... ¡Eso ha sido en contra de mi voluntad! Estamos llegando y os juro que estoy sudando la gota gorda para seguirle el ritmo a mi padre, ¿eh? ¿Tú cómo vas? Uy, divino. Solo pienso en que no se acabe la batería, macho. Si se acaba la batería estoy listo. Llevo otra de repuesto. Pues venga, va, más para arriba. Me levanta las piernas solo, tío. Es una delicia. Estoy cansado, de cintura para arriba. Créeme que yo que no lo llevo estoy más cansado. Si haces la prueba con pulsómetro, te ayuda a llevar las pulsaciones más tranquilas y a cansarte menos, obvio. Prueba de lluvia.
Ya que llueve lo aprovecho y que se moje. Y así os digo realmente si aguanta la lluvia o si no. Salí y se puso a llover, así que bueno, me fui bastante rapidito porque aquí las rocas se empapan, luego se caen y la liamos. Pero bueno, luego más abajo me quedé en el río mientras llovía, que le dieran bien ahí gotitas en el exoesqueleto, y vi que aguantaba bastante bien. De hecho, pone que resiste el agua, pero igualmente quería probarlo, así que siguió funcionando. Se ha mojado, sigue funcionando, así que siguiente prueba. Antes de dar saltos, empezamos con la carrera de velocidad. Vamos a hacer unos 40 metros. Aquí tenemos la línea de llegada y mi padre con el cronómetro. Vale, primero lo haré sin el exoesqueleto. Esta es la línea de salida. Se ve bien marcada, ¿no? Carrera de velocidad sin exoesqueleto. Vamos allá. ¿Preparado? Sí. 3, 2, 1, ¡ya! ¿Cuánto? 4:10. 4:10. Ni tan mal. Es que si no se me va a salir. Y lo voy a poner en el modo más turbo que tiene, ¿eh? Aquí no hay cobertura, ¿eh? Si hay que llamar a una ambulancia o algo. No, te pones el exoesqueleto y me llevas. Vamos allá. Prueba de velocidad, ahora con exoesqueleto. Veamos. ¿Listo, papá? Listo. Me das la salida. ¿Preparado? Preparado. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Dios! Casi un segundo. 3:15. ¡Wala! 3:15. No, sentía como si alguien me estuviera cogiendo la pierna para atrás, para adelante. ¡Qué barbaridad! Locura. Papá, aprovecha que tienes el cronómetro y cronometra cuánto se tarda en quitar el exoesqueleto. Imagínate que te entra un apretón o algo y te lo tienes que quitar rápido. Sí, yo como casual, ¿eh? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Sí? ¡Ya! Listo. Mira, el mismo tiempo que la carrera, 3:15. 3 segundos 15 en quitártelo si necesitas quitártelo. Prueba ahora de ponerse el exoesqueleto rápido. 3, 2, 1, póntelo. Vale. 10 segundos, 62. 10 segundos. Bueno, no está mal, ¿eh? Para ponerte en 10 segundos. Ahora habría que tensar correas, redondéalo en 12. Va, 12 Sí, segundos. o 15 si quieres. Venga, sigamos con la prueba de salto y prueba de salto de longitud. Vamos allá. Prueba de salto de altura sin exoesqueleto. Voy a saltar e intentar pegar este papelito lo más alto que pueda, sin exoesqueleto. Vale, no sé si la veis, está ahí. Toma número 2, ahora con esqueleto. Ahora moviendo el esqueleto. Va, a ver si llegas. Mi padre con el exoesqueleto de serie, ¿eh? 4 dedos me han faltado, ¿no? Casi. Vale, lo pongo en turbo, ¿eh, papá? La cosa es que si hago así, no me ayuda. Tiene que saber que estoy andando, porque no tiene un modo salto. No está hecho para saltar, está hecho para andar. Vale, prueba de salto vertical con exoesqueleto. Vamos allá. Uy, creo que he tocado en el mismo sitio. A ver, repetición a cámara lenta. Uy, vale, lo pruebo a ver si ahora lo engancho. ¡Hostia! Más alto, un dedo más alto. Voy a probar otra vez sin exoesqueleto. Sí. Uy, has pasado por encima. Y he pasado. Claramente el exoesqueleto no ayuda en el salto vertical. Ahora hay que llegar para quitar los papeles. ¡Ay! ¡Oh! Listo, siguiente prueba. Prueba de salto de longitud, ¿no, papá? De longitud. He calculado unos 5 metros de carrerilla. Aquí hay una línea marcada y hasta aquí son 5 metros y aquí salto. Primera prueba sin exoesqueleto. Veamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Qué martillazo he dado. Es que esto se hace con arena de playa al aterrizar en las pistas de atletismo. Venga, que te has criado en el campo. Ahora prueba con exoesqueleto. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Ay, has pisado en el mismo sitio. Y he dado bien duro en los tobillos, ¿eh? Hasta aquí la prueba. Conclusión final de este exoesqueleto. Me gustaría mucho patearlo, pero va muy bien para patear. Para caminar, va fantástico. Para subir con peso en la mochila. Si debo decir algo, es que funciona mejor con mochilas así cortitas, porque se apoyan encima del exoesqueleto, te ajustas las cintas y esto hace de cinturón lumbar. Con mochilas más grandes, un poco más complicado, pero bueno, ya habéis visto en el bivac que simplemente es poner la mochila más arriba y ya está, y no
abusar con el peso que llevas en la mochila. Luego, respecto a las pruebas con los amigos, las pruebas que hemos hecho ahora con mi padre, está pensado para subir montañas y para que te ayude a andar. ¿A que sí, papá? Sí, a mí me ha ido de maravilla. Yo cuando lo veía por internet dudaba un poco, porque lo veía y decía, no sé si vale la pena o no. Ahora que lo he probado, yo no lo suelto, ¿eh? Y cuando vaya a la montaña algún día con alguien que le meta mucha caña, o yo esté cansado o tenga un día así, yo lo llevo. Y si algún día llevo a alguien que no está en tan buena forma física, le digo, oye, ¿quieres probar de llevar el exoesqueleto? Y así luego te hace entrenar. Si queréis más información sobre este exoesqueleto, tenéis aquí en la descripción el link. Primero en ducharme. Y se fue. Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Que tengáis buen verano. Hasta luego, chao.